tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer la amable invitación de la Universidad de Cuenca a participar en esta conferencia, por supuesto al Comité Científico por haberme usado la amable invitación, al Comité Organizador, a las rectores, a las autoridades académicas que hoy nos acompañan. Estoy inmensamente feliz de estar aquí en Ecuador, que no conocía el país, y en esta ciudad histórica y llena de patrimonio como es Cuenca. Bueno, me han introducido ya aquí en la transparencia, pues tengo mi mail de contacto para todos aquellos que me queráis contactar o queráis profundizar en mi currículum, también está el link. Soy activo en Twitter, bueno, antiguo Twitter, ahora es X, por si queréis también estar en contacto. El título de la ponencia que nos ocupa hoy, he elegido este tópico de las microfinanzas para el emprendimiento y la inclusión social en Iberoamérica. Y la estructura de la presentación que he preparado es contar un poco cómo llega el tópico este de las microfinanzas a mi vida, analizar el tópico como una línea potencial de investigación, pero también como un tópico para realizar transferencia del conocimiento a la sociedad, que me parece bastante interesante. Los docentes no solamente somos docentes, sino también somos investigadores, porque tenemos que cultivar y no descuidar esa pata de compromiso social transformador que es tan importante en los tiempos que corren. Entonces, bueno, ¿cómo llegan las finanzas a las microfinanzas a mi vida? Un tema que yo desconocía. Yo me dedicaba sobre todo a medición y control de riesgos financieros. Y bueno, el destino o la vida pues hace que en 2017 pues nuestra universidad suscriba un convenio de colaboración con la ULIMA, con la Universidad de Lima, para la formación de doctores, de profesores doctores. Entonces, bueno, pues tengo que buscar la inspiración, ¿no? ¿Qué tópico puedo proponerle a un profesor de la Universidad de Lima para hacer la tesis? Porque desde el minuto 1, cuando se inicia la tesis, hay que negociar muy bien, hay que saber los intereses de la persona que tenemos delante para darle el tópico más donde se sienta cómodo, donde tenga una repercusión luego cuando sea doctor en su entorno. Y bueno, pues así, analizando un poco la realidad de la Universidad de Lima, en este caso de Perú, pues encontramos que las microfinanzas podría ser un tópico recurrente para abordarlo en una tesis doctoral. Y años más tarde, en 2023, ya fue defendida. Esa primera tesis se llamaba Inclusión Financiera, retos y oportunidades del sector microfinanciero en el Perú. Y luego siguió otra tesis más doctoral que, bueno, una profesora de la Universidad Pablo de Olavide, que tocamos el tema de microfinanzas y género, también un tópico muy recurrente, ¿vale? Entonces, bueno, pues así llegan un poco las microfinanzas como tópico de investigación a mi vida y también empezando a buscar esa inspiración, pues nos damos cuenta que estamos bajo el paraguas de la Agenda 2030, que hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible, 4 de los cuales están muy correlacionados con el tópico de las microfinanzas, porque uno de ellos es poner fin a la pobreza, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, garantizar un desarrollo económico inclusivo, reducir la desigualdad entre países. Entonces, todos estos ODS, pues hay que cumplirlos, hay que converger hacia ellos, y las microfinanzas pueden ser un vehículo óptimo para converger a esos grandes desafíos, ¿no? Esos grandes retos. Bien. Bueno, las instituciones microfinancieras son las que, digamos, dan soporte a esa población excluida financieramente, que está ahí, que es importante en muchos países de Iberoamérica, ¿vale? Y no solamente es importante el tópico porque la Agenda 2030 tenga esos objetivos, sino también que cuantitativamente hay más de 4.000 instituciones microfinancieras que dan soporte a más de 200 millones de personas, es decir, que estas son cifras bastante importantes. Hay una necesidad insatisfecha y nosotros, como desde la academia, tenemos que darle un poco de cobertura, ¿no? Bien, cuando empezamos a leer literatura sobre microfinanzas, pues hay como 2 grandes corrientes. Una escuela institucionalista que lo que sostiene es que las entidades microfinancieras al final pues tienen que ser rentables. Y por otro lado está la escuela asistencialista o welfarista, que dice, vale, muy bien, pero sobre todo a ti no se te puede olvidar el fin social o el social outreach o tu misión fundamental, que es precisamente
dar esa inclusión financiera a colectivos vulnerables y excluidos del sistema financiero tradicional, ¿vale? Bien. Eso es un dilema realmente, porque se habla del mission brief, ¿no? de que hay un desequilibrio entre ambas. Es posible que las entidades microfinancieras se manejen en el equilibrio perfecto entre la rentabilidad y la función social, ¿vale? Hay autores que dicen que sí y hay autores que dicen que es imposible, ¿vale? Entonces, actualmente hay un dilema en el campo microfinanciero. Bien, de estas tesis doctorales microfinancieras, pues hay algunos papers ya publicados en revistas de impacto, ahí tienen sus dos y los pueden consultar. Yo voy a hacer un breve repaso de los dos y luego me meteré con el tema de las microfinanzas en el proyecto de cooperación internacional, que creo que también es muy interesante, ¿vale? El primer paper de estas investigaciones, bueno, pues lo hacemos teniendo como una muestra de Perú como referencia, que sabéis que Perú, pues junto a Colombia, uno de los países iberoamericanos que lideran el ranking de microfinanzas. Y lo que hacemos es estudiar en un primer momento qué variables o atributos inciden en la rentabilidad, esa rentabilidad que para la escuela institucionalista es fundamental, y en términos de ROA, y esa es toda la literatura existente que apoya el tema del ROA. Aquí Perú como benchmark, estábamos dirigiendo esta tesis del profesor Fabio Pietrapiana de la Universidad de Lima. ¿Y de dónde sacamos los datos, ¿no? Porque al final, si no tienes datos, pues no puedes cocinar. Es como el que está intentando cocinar y no tiene ingredientes. Pues utilizamos en primer lugar la base de datos, no sé si la conocéis, de Mixed Market del Banco Mundial. Es una base de datos bastante completa que ofrece más de 89 atributos variables de empresas microfinancieras, ¿vale? A esta base de datos extraímos los datos para Perú de microfinancieras en una ventana temporal y aplicamos pues técnicas de minería de datos para, en un primer momento, ver o estudiar las variables más significativas que incidían en la rentabilidad de los activos, en la performance de las instituciones financieras, y por otra parte, una vez que habíamos identificado esas variables, pues predecir esa rentabilidad, ¿vale? ¿Cuál era nuestra contribución a la literatura existente? Bueno, pues tratábamos un país que era un líder en microfinanzas, introducíamos una nueva metodología que eran técnicas de data mining, en concreto varios algoritmos, vecinos cercanos, random forest, es decir, algunos. Y bueno, aquí tenemos los resultados del primer trabajo, de este trabajo. Parecía que de los algoritmos aplicados el M5' era el que mejor pronosticaba, el que tenía mejor, perdón, que se me va esto. Tenía menor error absoluto medio, luego seguido del vecinos cercanos, ¿vale? Y bueno, pues las tres principales variables que estos algoritmos nos daban como importantes sobre la performance financiera en términos de ROA, pues eran estas tres variables: gastos totales sobre activos medios, ingresos operativos sobre ingresos financieros e ingresos netos antes de impuestos y donaciones, ¿no? Y luego el modelo elegido, el M5', ese algoritmo, pues nos daba un árbol que en función de esas variables target que habíamos descubierto o que eran más importantes a la hora de explicar la rentabilidad de los activos, pues nos daban cuatro modelos de regresión, que son los que vemos ahí, para estimar el ROA en función de las variables más importantes que habíamos detectado en un primer momento. Bueno, y aquí pues tenemos al profesor doctor ya Fabio Pietrapiana, el autor de la tesis y de este paper en particular, ¿no? Con su familia, que fue un placer dirigirle la tesis. Un segundo paper surgió de la segunda tesis. En este caso, pues aquí está la presidenta de la International Finance Conference de Argentina. Estudiamos como país Argentina. También introducimos aquí una variable de género para ver si la variable género tenía un impacto significativo, sobre todo el porcentaje de mujeres prestatarias en el ROA, ¿vale?
El artículo tuvo bastante aceptación, fue el más descargado en los primeros 12 meses desde su publicación, lo cual pues... Y bueno, pues la variable género la utilizábamos a partir de las mujeres prestatarias, es lo que llaman female ratio o ratio de femenino. Había una literatura que hablaba de que las mujeres son más conservadoras, mejores pagadoras y demás, y pensábamos que introducir esta variable en los modelos podían dar resultados interesantes. Y bueno, aparte de variables tradicionales de eficiencia, de solvencia, de productividad, de tamaño y demás, que todas esas son las proxies de variables que tomamos teníamos en relación al alcance social, que es otro del trade-off que hablábamos antes entre la rentabilidad y el alcance social de las microfinancieras. Pues la proxy para medir el alcance social era este ratio, la medida del tamaño de la cartera de crédito entre el PIB per cápita, ¿vale? Pero nosotros también utilizábamos una variable más para ese social outreach, esa cobertura a través del ratio de porcentaje de mujeres prestatarias. Y bueno, al final pues añadíamos o contribuíamos a la literatura con un país como Argentina, con una metodología que en este caso también era data mining aplicado a la misma base de datos, Mixed Market, ¿vale? Con el Random Forest y bueno, este ratio de gender o femenino que era un poco novedoso en la literatura a la hora de explicar la rentabilidad, ¿vale? Nuestro modelo teníamos aquí ese ratio femenino, ese porcentaje, aparte de las variables típicas que siempre se utilizan en literatura, y aparte metíamos también variables macro y alguna dummy para reflejar la crisis argentina, ¿vale? Y bueno, aquí vemos cómo el female ratio, esta variable que introducíamos, pues tenía una importancia significativa, bastante importante junto con el riesgo, ¿vale? Medido por el portfolio Atrix a 30 días y la eficiencia. En definitiva, que darle cobertura o préstamos a mujeres puede influir positivamente en la rentabilidad de las instituciones financieras, ¿vale? Por esto que estábamos diciendo, reduce el riesgo de la cartera y aumenta el desempeño financiero. Aquí vemos el final feliz también de esta doctoranda, ella Sara Díaz, el día de la lectura de la tesis. Bien, después de esta experiencia de dirigir 2 tesis en materia microfinanciera, pues me gustaría plantear algunos desafíos y oportunidades que he descubierto a raíz de esta investigación, ¿no? En primer lugar, pues que nos han matado la gallina de los huevos de oro, que era la base de datos. La base de datos Mid Market, que era una base de datos pública y accesible, con muchísimos datos actualizados, pues se ha quedado paralizada y ha muerto en 2019, con lo cual no podemos aplicar data mining, técnicas de data mining, a base de datos cuando ya no están los datos actualizados, lo cual es un problema. Solución, pues tenemos que mirar a bases de datos internas de microfinancieras. Y aquí me gustaría hacer una invitación, si hay, no sé si viene algún directivo de alguna microfinanciera o una asociación de microfinancieras, porque si ellos tienen datos internos o algún organismo que pueda proporcionar datos, pues será maravilloso aplicar investigación a esos datos, ¿no? En cuanto otra de las cosas que hemos notado es que todos los artículos de microfinanzas parece que la performance utilizan como variable proxy la rentabilidad de los activos, el ROA. Pero a mí me parece que no es del todo... desde el punto de vista financiero tengo mis dudas si realmente una performance basada en la rentabilidad es una medida coherente, ¿no? Yo preferiría una medida ajustada al riesgo, es decir, pues usar en vez del ROA, el ROA dividido entre una medida del riesgo. En este caso, pues el portfolio Atrix 30 días podría ser una forma de calibrar la performance ajustada al riesgo de estas entidades, ¿no? Después, explorar aún más la variable gender. Nosotros nada más que hemos tenido en cuenta en el paper que este ratio, mujeres prestatarias, pero la base de datos ofrecía mujeres directivas en las microfinancieras, mujeres gerentes en las microfinancieras y mujeres oficiales de crédito. Entonces, estas variables podrían tener un impacto significativo en la performance ajustada al riesgo y serían como futuros papers que tengo en cabeza hacer en algún momento si fuera posible.
Y luego, estando en Perú, pues en Ecuador, perdón, me saltaba la curiosidad de comparar, pues no sé si hay diferencias significativas entre microfinancieras de países no dolarizados con dolarizados. Entonces podrían ser un brainstorming que estoy haciendo en voz alta, espero que no me copiéis las ideas, las estoy compartiendo, pero bueno, podría ser interesante como futuras líneas de investigación. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí un poco la pista de investigación en el tópico de microfinanzas. Pero he tenido la oportunidad también, la gran oportunidad de vivir el tópico como transferencia del conocimiento. Yo creo que esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque hacer un paper, bueno, se hace y se publica y muy bien. Pero cambiar la vida de las personas es mucho más importante. Entonces, vivir el tópico de las microfinanzas, de la transferencia y del compromiso social transformador, me parece que son cosas que van a quedar ahí para la historia, ¿vale? Un paper quedará ahí, lo leerá alguien o no lo leerá, no lo sé, pero esto sí queda. Entonces, os presento el proyecto que después de esta relación con la Universidad de Lima, habiendo dirigido algunas tesis allí y demás, pues decidí proponerles un proyecto de cooperación internacional, ¿vale? Que titulamos MicrofinHub Perú. Este logo tan bonito lo hicimos, eran mujeres entrelazadas, el color morado que representa a la mujer, la bandera de Perú que es rojo y blanco, es un poco la simbología del proyecto, que tiene que tener su marketing, ¿vale? ¿Cómo no? Para competir en concurrencia competitiva y captar financiación para hacer lo que voy a explicar a continuación, ¿vale? Bueno, pues voy a contar un poco los antecedentes de este proyecto de cooperación internacional, del equipo, del propósito, de los resultados esperados que hemos hecho y, bueno, al final culminaré con un vídeo de la experiencia, ¿vale? Actualmente, la relación con la Universidad de Lima, sigo dirigiendo algunas tesis allí. Al principio eran 3 que tenía pendientes, pero una ha sido defendida antes de venir al Congreso en septiembre, de este profesor, Robi Arbe, que no sé si lo conoceréis, de la Universidad de Lima. Y bueno, con esta historia y con la universidad, pues decidí pedir un proyecto de cooperación internacional que llevaba por título precisamente Microfinanzas y Educación Financiera para el Emprendimiento y la Inclusión de Mujeres en la ciudad de Lima. Bien, este proyecto es una convocatoria que lanza mi universidad con una dotación presupuestaria para aterrizar este tipo de proyectos. Entonces decido competir para captar financiación y llevar a buen puerto la idea. La idea es trabajar con universidades en países priorizados. Perú es uno de ellos, Ecuador podría ser otro de ellos, por supuesto, ¿vale? Habría que tener una entidad contraparte, que la teníamos, el vínculo con la Universidad de Lima, ¿vale? Y se valoraría especialmente pues, que al final el output del proyecto pues, estuviera de alguna forma publicado o diera lugar a alguna evidencia. En mi etapa como vicerrector de la universidad, pues hicimos, por ejemplo, innovamos en la planificación estratégica, en los planes estratégicos y aquí tenéis un paper que hicimos de la buena práctica de aplicar principios de gobernanza abierta a la hora de diseñar un plan estratégico. ¿Vale? Un plan estratégico no podía ser un paper ni un tocho así, tenía que ser algo que la gente entendiera, que la gente lo viera como tangible y para ello lo que hicimos es abrirlo a la participación de toda la comunidad universitaria y de todos los grupos de interés y stakeholders que participaron en el plan estratégico. Al final no era el plan estratégico de un rector o una rectora, era el plan estratégico de la comunidad universitaria. Entonces, cuando el plan estratégico se consensúa de esa forma, pues a todo el mundo le viene bien. Muy bien, pues os voy a contar un poco que pedir un proyecto de cooperación internacional de desarrollo es una carrera de fondo, es casi como publicar un paper, es un karma, es un vía crucis. Los que estáis aquí muchos lo sabéis. Entonces, bueno, este soy yo, más o menos, y estos serían pues todos los revisores del proyecto y además un financiero pidiendo un proyecto de cooperación internacional. Como que chirría, ¿sabes? Como que siempre te ponen el estereotipo de que el que tiene que pedir el proyecto de cooperación internacional es alguien de ciencias sociales, es algún antropólogo, algún sociólogo, un financiero, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? ¿Vale? Bueno, pues no es una tarea fácil, pero yo tengo 5 P's, que no sé si las conocéis, para triunfar
Me considero una persona intraemprendedora organizacional. Me gusta innovar, me gusta mover los muebles dentro de la universidad. Y bueno, aquí tengo 3 P's que me sirvieron, son 5 P. Revelaré las 2 que restan, ¿vale? Una es la pasión, hay que tener mucha pasión, hay que proponerse esto, lo voy a sacar sí o sí. Yo quería hacer esto en la Universidad de Lima y lo vamos a hacer. La perseverancia, es decir, martillo pilón, gota malaya, ahí a todo lo que da. Y la perfección, es decir, la primera vez que pido el proyecto me dicen que no, ¿vale? Por ese sesgo, me evalúan unos revisores externos, me dicen que eso es una locura, que yo cómo voy a montar eso en la Universidad de Lima, que, bueno, digo, vale, pues les doy una vuelta y no pasa nada. Y al final, pues me coincidieron, mi universidad me coincidió en concurrencia competitiva, porque eran bastantes proyectos, me dieron 12.213 euros, ¿vale? Para llevar a cabo mi proyecto. Es como el emprendedor que quiere montar una empresa, bueno, pues yo quería montar este proyecto. Y capté esa primera financiación. Modesta, pero a mí me servía para correr la idea, para testar la idea que tenía, ¿vale? Y entonces yo, lo del female ratio que había hecho en el paper, digo, yo esto lo tengo que aterrizar, porque está muy bien un paper, pero eso es una paranoia, los papers, y eso la gente lo tiene que sentir en sus carnes y tangibilizar. Entonces, bueno, pues consciente de esto, digo, mi target tienen que ser mujeres en riesgo de exclusión social de Perú y concretamente de la Lima metropolitana, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo justifico que quiero hacer esto en Perú y tal? Bueno, pues ya empiezo a investigar fuentes del INE, del Instituto de Estadística de ellos. El 29,4% de las mujeres de más de 14 años no tenían ingresos propios. La brecha de género era súper fuerte todavía. Las mujeres en microempresas superan a los hombres en este grupo etario. Es decir, había una oportunidad para cambiar o para actuar en ese grupo de edad, ¿no? Y luego, pues esto, en los sectores donde abundaban las mujeres, en el comercio al por mayor, en las actividades de servicio de comidas y bebidas, en el comercio al por menor solamente, en el transporte los hombres predominaban y en otros servicios, ¿vale? La siguiente P, eran 5 P's, he puesto 3, la siguiente P era el propósito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, me gusta siempre esta frase del escritor del Principito, de Antoine de Exupéry, que dice que haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, ¿vale? Yo tenía eso en la cabeza y digo, yo lo tengo que aterrizar. Y el objetivo era irradiar esa cultura del microemprendimiento y de educación financiera en mujeres peruanas a través de una formación financiera básica y un acompañamiento desde la Universidad de Lima para ayudarles a cumplimentar la solicitud del microcrédito, porque estas mujeres que no saben ni aplicar a una solicitud, ¿vale? Entonces, y por otro lado, esa sería la gran misión, el propósito, pero el específico era, sobre todo, aumentar su tasa de éxito a la hora de pedir el microcrédito. No que fueran a puerta fría allí y que la oficial de crédito le tumbara la solicitud porque no tenían ni idea, ¿vale? Entonces, y aquí sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que la universidad no puede ser un templo del saber. La universidad tiene que ser una casa del saber, una casa abierta y una casa, donde la gente, la sociedad entre en la casa, no nos vean allí como que estamos en una torre de marfil ni nada de esto. Entonces, la Universidad de Lima no puede dejar de mirar al entorno en el que está. Tiene que actuar desde el compromiso social. Tiene una pata de compromiso social que tiene que abordar, y yo creo que el proyecto este le venía muy bien en su plan estratégico. La última P era el equipo, las personas, ¿vale? No puedo hacer esto solo. Un emprendedor necesita un equipo. Pues para esto exactamente igual, ¿no? Hay un proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar más lejos, pues rodéate de gente, ¿no? Y no sé si conocéis esto de este libro que es muy interesante, The Boys in the Boat, que es la hazaña de los remeros americanos en las Olimpiadas de la Alemania nazi, que bueno, contra todo pronóstico ganaron al equipo alemán, y merece la pena la importancia de las personas y del equipo en los proyectos, ¿vale? Entonces, ¿a quién meto en el equipo? Pues meto, bueno, la UPO, que era la financiadora, que es mi universidad, la ULIMA, la universidad contraparte, la que iba a ser receptora de la financiación, CESAL,
Bueno, ASOMIF, que es la Asociación de Asociaciones Microfinancieras del Perú, CESAL ONG, que era otra tiene bastante capilaridad en el país y era una ONG con bastante de esto, y Financiera de Confianza, que era una microfinanciera del grupo BBVA, que me servía para pilotar, para correr este proyecto piloto, ¿vale? Los resultados esperados del proyecto, ¿cuáles eran? Pues en primer lugar, favorecer el acceso al microcrédito, ¿vale? En segundo lugar, aumentar el empoderamiento. Esto que una mujer microempresaria que tiene su pequeño negocio, que la llame a la universidad, le abra las puertas de su casa, le dé una pequeña formación, se sientan, que alguien les mima, les cuida, les ayuda a cumplimentar una solicitud para un microcrédito, ¿vale? Y por otro, reducir la morosidad. Porque claro, si esa mujer ha participado en ese taller de la Universidad de Lima, va avalada de alguna forma, no va a puerta fría a llamar a la microfinanciera, sino que ya va, y además seguro que va con ese riesgo reputacional que lo tienes que hacer bien, porque la universidad ha apostado por ella. Entonces, como todas las partes ganan, ¿vale? Todas las partes ganan. Entonces, la Universidad de Lima gana porque está desplegando una estrategia innovadora de compromiso social transformadora hacia el colectivo de su entorno local que tiene esa necesidad, ¿vale? Las usuarias, que son las principales beneficiarias, y la microfinanciera, que ve cómo esas solicitudes de crédito vienen avaladas desde la universidad de alguna forma, ¿vale? No vienen a puerta fría. La fase del proyecto, bueno, pues CESAL ONG selecciona a las usuarias, son 80 mujeres las que se seleccionan, se les da una formación en la Universidad de Lima. ¿Voy fuera de plazo? Sí. Luego se le ayuda a elaborar la solicitud de crédito, ¿vale? Y se hace un seguimiento y monitorización de esas solicitudes para ver si son aprobados y demás, ¿no? Y bueno, y como muestra, quería proponeros ya casi para terminar un botón. Aquí está el equipo de la Universidad de Lima, que incluye también a voluntarios estudiantes, que me parecía muy interesante, de carreras de economía, para que ayudaran a los profesores en estas acciones de sensibilización, ¿vale? Aquí vemos a las mujeres que han participado en los talleres de formación con profesores y demás, y me gustaría proyectaros un vídeo para que vierais cómo esta idea queda aterrizada y se ha rodado. Bueno, pues esto era como una pequeña tapita, una pequeña de lo que se ha hecho. Y bueno, a partir de ahora, pues cómo escalar este proyecto, futuros retos del proyecto. Bueno, pues ahora mismo quiero escalar el proyecto. El proyecto ha sido rodado, ha sido exitoso y digo, venga, vamos a escalarlo, ¿no? Y entonces estamos pidiendo más financiación al Ayuntamiento de Sevilla, ya no es la universidad. Me gustaría también irradiar a otras zonas geográficas de Perú o otros países que estuvieran interesados, incorporar a otras universidades que pudieran incorporarse a este movimiento y crear como una red de microfinanzas a nivel de universidades, ¿no? Ese Microfin University Network, que podría ser interesante. Crear un programa formativo para muchos de los mandos intermedios y directivos de las instituciones microfinancieras. Yo creo que ahí hay un target que se podría abordar desde la universidad, no solamente las mujeres microempresarias. Mejorar ese paquete de formación que ha sido escaso, a lo mejor son 8 horas de formación las que se le han dado, poco más. Luego un seguimiento, anillamiento de esas emprendedoras por la universidad para ver cómo les va, una tutela, un acompañamiento. Incluir un componente de tecnología, que es importante en el proyecto para que la inclusión no sea financiera solamente, sino que también sea digital. Y en el tema de investigación, bueno, pues tener acceso a bases de datos. Sin datos no podemos cocinar, no podemos hacer papers, no podemos investigar. Y sería interesante. Y bueno, ya lo abordaríamos si pudiéramos subsidiar los tipos de interés que las microfinancieras desde los gobiernos competentes aliviaran esas tasas de interés que en muchos casos son desorbitadas. Y bueno, hasta aquí la presentación y me gustaría, bueno, transmitiros ese pensamiento de cambiar el mundo y pensar en grande desde el ámbito financiero. Muchas gracias. ¿Me está hablando del proyecto de cooperación internacional? Sí. Sí. Bueno, esta experiencia se acaba de rodar, está recién terminada. Entonces, ahora mismo lo que tenemos
como resultado, los indicadores es que el proyecto ha sido exitoso, vamos, la experiencia ha sido satisfactoria para estas mujeres. En la Universidad de Lima, ahora ya a pulmón propio, va a seguir con esta formación. Estamos pendientes de captar mayor financiación porque la idea es escalar el proyecto y montar un centro de microfinanzas o microemprendimiento en la propia universidad, que sería lo suyo, para facilitar ese acompañamiento a esas microempresarias que se le otorga el crédito. Es decir, coger que esa población vulnerable tenga la universidad como aliada. Hasta ahora es la propia microfinanciera la que da capacitación a las mujeres que van a pedir la microfinanciación. Pero claro, es un poco sesgado, ¿no? Eso es un poco... Sin embargo, la participación de la universidad como actor imparcial ahí le da mucho juego. Y también la reputación que le puede dar de cara a la microfinanciera pues puede ser bastante importante, ¿no? La mujer ya no va a la puerta llamando por ella misma, sino que viene con una capacitación, un diploma, una certificación de la universidad. Esta señora ha cursado con éxito esta capacitación y ya la oficial de crédito la está mirando con otros ojos, ¿no? El riesgo crediticio en principio es inferior, ¿no? Y la probabilidad de éxito en la microfinanciación son personas que no necesitan grandes financiación. Estamos hablando que a lo mejor son 1.000 euros, 1.000 dólares o son pequeños, son microcréditos, que tampoco es... y sí, yo creo que la universidad debería de plantearse consciente de que está incardinada en su territorio y ese es su problema y su necesidad. Dentro de su pata de compromiso social, la universidad tiene que actuar. La universidad, por supuesto, se tiene que dedicar a la docencia, se tiene que dedicar a la investigación y cuanto más doctores tenga mejor y cuanto más papers publique mejor, pero que la vida es muy corta, tú tienes que transformar o debemos transformar el mundo desde nuestra posición. Entonces, una universidad comprometida con su entorno va a estar mejor valorada y mejor posicionada para todo. Y esto no es nada más que con los voluntarios. Los estudiantes que han participado en la experiencia están apoyando también el coste efectivo de este acompañamiento no es tanto para el impacto social que puede tener. ¿Vale? Entonces, luego está, por otra parte, que lo ideal sería que el gobierno también, los gobiernos en general, de alguna forma limitaran las tasas de interés de las microfinancieras porque son... una cosa es que tú repercutas el pricing del riesgo de crédito implícito y otra cosa es que ya sea usura, ¿vale? Entonces, ahí pues los gobiernos deberían también de tomar cartas en el asunto, porque es la única forma, o sea, todos tienen que poner de su parte, porque si no el problema no se soluciona y son realidades como puños. Es decir, eso es lo que pasa en Perú, lo que puede pasar en Colombia, que también lidera el ranking de microscopio global como uno de los países con más trayectoria en microfinanzas. Y yo creo que eso es una oportunidad para remangarse la universidad y ponerse a trabajar en eso. Yo creo además la cara de felicidad de esas personas cuando terminan esa pequeña financiación, cuando van a la microfinanciera ya acompañadas y saben que su solicitud va bien cumplimentada, no es lo mismo. Yo creo que la tecnología y la revolución digital debe ser un aliado, ¿vale? De hecho, en el proyecto, muchas de estas mujeres que participan tienen obligaciones familiares o viven muy lejos de la ciudad de Lima. Lima es un caos de tráfico imposible y entonces una de las propuestas de mejora que hemos visto es que a alguna de ellas le costaba asistir presencialmente a esa formación, ¿vale? Y en ese sentido está la tecnología para estar ahí conectada y a lo mejor alguna pequeña formación online básica pues sería interesante, ¿vale? Eso por otro lado. El tema del rating crediticio de las microfinancieras es que está basada en el conocimiento del cliente. Por eso, lo que le comentaba antes al compañero, que al final las microfinancieras lo que hacen es darle una formación para luego darle el crédito, con lo cual es un círculo ahí muy pernicioso y vicioso. No es un actor imparcial el que le está dando esa formación, ¿vale? Y bueno, la tecnología, está claro que el rating crediticio de la... ahí sí que lo veo complicado, que es fundamental en la microfinanciera la confianza. De hecho, hay mucho tópico por investigar. Las oficiales de crédito pues prefieren dar
más crédito a los hombres que a las mujeres. Ahí hay también mucho peluso por explorar y tal, ¿no? No sé si te he contestado bien a la pregunta. Yo creo que la tecnología bien usada puede ser buena, pero en el tema de riesgo crediticio para este colectivo en concreto me parece que puede excluir mucho más de lo que están. Le paso también a personas de avanzada edad, ¿no? Sería el mismo ejemplo. Más de 20, 25, pero